Fantasmas. Como definición, son aquellas apariciones de los que alguna vez vivieron. Típicamente se manifiestan en imágenes nebulosas. En honor al mes del terror, les presento esta serie de historias reales, comenzando con 3 historias reales de fantasmas. Veamos. Durante mi infancia, nos tuvimos que mudar bastante, debido a algunos problemas. Nos fuimos de Tijuana, Baja California, al Estado de México, y después de una no muy agradable estancia ahí, mis padres decidieron volver al pueblo natal de mi papá, en Michoacán. Cuando tuvo el dinero suficiente, pudo comprar un gran terreno en las afueras del pueblo, un lugar remoto, donde solo unas pocas casas se miraban a lo lejos. El cambio fue muy rápido, por lo que cuando llegamos, nuestra casa aún no estaba completamente construida. Los cimientos apenas empezaban a levantarse. En realidad, lo único que estaba casi terminado era el baño. Mientras la construcción terminaba, uno de mis tíos, que también era nuestro lejano vecino, nos brindó su hogar para vivir, mientras nuestra casa era terminada. Eso sí, con la condición de que nosotros usáramos nuestro propio baño. No hubiera habido quejas si no hubiera sido porque el baño de nuestra casa estaba por lo menos a unos 200 metros de distancia, teniendo que pasar por terreno baldío que por las noches era espeluznante. Gracias a mi juventud, yo en realidad nunca tuve que ir de noche al baño, pero para mi suerte, mi hermana mayor sí iba a menudo. Era casi una rutina. Para mí no tiene sentido que, siendo la más pequeña, mi madre siempre me obligaba a mí a acompañarla. No me imagino pasando algo malo porque no me hubiera podido defender ni yo misma. Pero así eran las cosas. Por la noche, era natural escuchar los sonidos de la naturaleza, los árboles meciéndose, las chicharras en verano y el siempre estremecedor sonido de las lechuzas. Pero fuera de eso, nada fuera de lo normal. Una noche, cerca de la medianoche, la infame necesidad de mi hermana llegó, y la infame orden de mi madre me apuntó. Nos pusimos un suéter y la caminata empezó. Estando acostumbrada, solo me mantenía alerta por si había algún ratón, araña o cosas así. Llegamos al baño y esperé afuera por mi hermana, quien tenía la costumbre de tardarse en el baño. Como mencioné, ya estaba yo también acostumbrada a solo mirar las estrellas mientras esperaba. Pero esa noche había algo diferente. Podía sentir una sensación diferente, como si algo no anduviera bien. Fue cuando comencé a apresurar a mi hermana. Me puse nerviosa, mi corazón se aceleró y estaba súper alerta a cualquier ruido o movimiento en las plantas. Llegó el momento que solo miraba la puerta del baño fijamente, rezando porque mi hermana saliera pronto. De un momento a otro, tuve una de esas visiones o efectos visuales del rabillo del ojo, de esas veces que solo ves las siluetas de las cosas, pero en cuanto volteas, no hay nada. Solo que en este caso, sí había algo. En los cimientos de la habitación de al lado, estaban 2 señores sentados. Los 2 vestían trajes tradicionales indígenas, con huaraches y su sombrero de paja. Los 2 estaban sentados con sus cabezas metidas entre sus rodillas, como si lloraran. En el momento no me sorprendió mucho. Una, porque no tenía noción de la hora en ese instante, y segunda, porque la casa estaba en construcción, por lo que seguido había gente en la propiedad. Les comencé a hablar, pero no obtuve respuesta. Pronto mi hermana comenzó a preguntar con quién hablaba, y su sentido de la curiosidad, chisme, le hizo salir. Cuando le señalé a los señores, pude notar que ella sí se sorprendió, al punto de que vi su cara pálida. Ella era mayor y tenía menos inocencia que yo. Estábamos lejos de donde estaban mis familiares, por lo que era una situación peligrosa, de alguna forma. Mi hermana comenzó a preguntar quién eran o qué querían, pero no hubo respuesta alguna. En mi intento por ganar su atención, tomé una piedra mediana y apuntando a sus pies, la lancé, fallando rotundamente, pues la piedra tomó dirección hacia la cabeza de uno de ellos. Retrocedí un poco, asustada por la acción que había tomado. Pero lo terrorífico pasó ahí. La piedra los atravesó completamente. Los atravesó como si su cuerpo fuera inmaterial.
En un segundo, una descarga de adrenalina llenó nuestros cuerpos y solo salimos corriendo de regreso a la casa de mi tío. Lo que normalmente nos tomaba unos cuantos minutos en caminar, nos tomó segundos. Al llegar, tuvimos que explicar a nuestros padres por qué gritábamos, pero no nos tomaron muy en serio. Hasta hoy en día, no estoy segura de lo que vimos. No sé si fue una ilusión, nuestra imaginación de niñas o algo así. De lo que sí estoy segura es de que los señores con trajes tradicionales estaban ahí y que la piedra que lancé atravesó sus cuerpos. Esto sucedió hace más o menos 30 años. Tenía entre 16 y 18 años. Mis hermanos y yo formábamos parte del coro de la iglesia, aparte de a veces tocar en bodas y eventos especiales. El grupo estaba conformado por unas 20 personas. Bueno, pues el Día de las Madres nos juntábamos todos para ir a llevar mañanitas a las mamás de todos los integrantes del coro, una tradición que no sé si se lleve a cabo en otros países. Nosotros comenzábamos desde la medianoche del día 10 de mayo, que es el día que se celebran las madrecitas en México. Siendo tantos miembros en el grupo, literalmente, nos tomaba toda la noche cantarles la tradicional canción a las mamás. El pueblo no es tan grande, pero ir de locación en locación era bastante tardado, y solo contábamos con una pequeña camioneta. Cerca de las 3 de la mañana, llegamos a la casa de uno de los integrantes, la cual formaba parte de una de las 4 esquinas donde se cruzaban 2 calles. Nos preparamos, sacamos todos los instrumentos y nos pusimos de acuerdo para empezar a la cuenta de 3. Coordinar a tantas personas era un poco difícil. Después de unos minutos, todos estábamos listos. Comenzamos a tocar y a cantar. Las calles en ese entonces apenas si estaban empedradas, y siendo en las orillas no había muchas casas en realidad. Había más sembradíos de maíz y chile que casas. Cuando íbamos por la mitad de la canción, de la oscuridad de una de las calles, comenzamos a ver una figura. Una figura pequeña, a lo mucho 1,5 metros de altura. En ese día, era normal ver gente en la calle, pues como dije, es tradición llevar mañanitas a las mamás. Volviendo a la historia, conforme se acercó más a aquella silueta, nos dimos cuenta que era una niña, una pequeña niña, probablemente unos 8 años de edad. Mientras que sí fue extraño ver a un menor, no nos sorprendió tanto. Eso, hasta que pudimos notar que la niña venía flotando. Sus pies eran básicamente inexistentes. Ella vestía un camisón de esos antiguos con los que las mujeres dormían en tiempos coloniales. La cubría hasta la mitad de sus espinillas, pero de ahí para abajo solo se veía el vestido volarse con el viento. No todos los miembros del grupo la vieron, por lo que el miedo que sentí no se volvió colectivo. Mientras seguía tocando mi guitarra y tratando de mantener la calma, pude evitar entrar en pánico. La niña se siguió dirigiendo a mí. Cuando estaba ya casi enfrente, noté sus facciones. Era una niña rubia, con pelo muy largo. Su piel era muy pálida, y sus facciones eran cadavéricas. Fue ahí cuando me di cuenta que no era de este mundo, y me di cuenta que no era una ilusión, cuando ella me habló. Me habló con una voz que hasta ahora que la recuerdo, me sigue causando escalofríos. Debido a las creencias que me inculcaron mis padres, de si en algún momento nos encontrábamos con algún espíritu no agresivo, guardarle el mayor respeto y tratar de ayudarlos. Le puse atención. En cuanto ésta llegó a mí, me preguntó si podíamos llevar serenata a su mamá. Yo, con una voz temblorosa, le pregunté dónde vivía su mamá. Ella señaló hacia el final de una de las calles. El detalle aquí era que en esa calle no había casas. Eran solo plantíos, por un lado y por otro. Le contesté a la niña que en ese momento no podíamos porque solo estábamos llevando serenata a las mamás de los integrantes de nuestro coro. Ella preguntó si su hermana estaba con nosotros. Le pregunté por el nombre de su hermana y ella contestó rápidamente con un nombre muy extraño que no entendí. Quizás era de otro lenguaje o algo así. Educadamente y tratando de no colapsar, le dije que su hermana no estaba en nuestro grupo, pero que había más grupos dando serenatas. Ella muy gentilmente movió su cabeza afirmando y dijo gracias,
para después voltearse e irse por la calle por donde vino. Para ese entonces, ya todos en el grupo la habían visto, pero pudimos mantener la calma. Fue difícil, pues no solo fue la impresión de ver a una niña fantasma, sino también la energía que ella traía, pues en cuanto se manifestó, el ambiente se llenó de una tristeza que no puedo describir. Trataré de describir mi historia con la mayor exactitud, pues fue hace más de 15 años que sucedió. Al cumplir 4 años se llegó mi tiempo de asistir al jardín de niños. En general, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Conocí niños fuera de mi familia, hice amigos, conocí por primera vez lo que era tener una maestra. Incluso, tuve una que otra noviecita de manita sudada. Llegué a ser un pillo en esos tiempos. Siendo el cerebro tan selectivo, son pocas las memorias que en realidad guardo de mi época en el kinder. La mayoría buenas. Pero hay un suceso que nunca olvidaré. Nunca olvidaré mis interacciones con el niño fantasma de mi primera escuela. El kinder estaba en el mismo vecindario que mi casa. Literalmente, una de las entradas estaba a 3 casas de la mía, aunque la entrada principal estaba a la vuelta de la esquina. Cuando recién entré nunca vi nada anormal. Y para ser honesto, en ese momento no tenía la conciencia para saber que los fantasmas existían fuera de las caricaturas. El primer año todo fue suave. Entraba a las 12 del día y salía a las 4 de la tarde. Los sucesos comenzaron cuando mi mamá se unió a la mesa directiva de padres de familia. Cuando eso pasó, ella estaba requerida a quedarse a hacer el aseo de mi salón por lo menos una vez por semana. Como a mí me encantaba estar en el kinder, ustedes saben, jugar en los columpios, las resbaladillas y eso, nunca me quise regresar a casa solo. Siempre me quedaba a jugar esa media hora o 45 minutos más, pues los juegos eran todos para mí. En la parte de atrás de una de las líneas de salones estaban los baños, y también había unas llantas de tractor enterradas por la mitad. Ahí me gustaba mucho ir a brincar de una en una, imaginando que era Spider-Man. Uno de esos días, entré al baño, después de dar una ronda de saltos en aquellas llantas. Cuando salí, un niño, cuyas facciones eran confusas para mí, estaba recargado en una de las llantas. Le dije hola y pregunté por su nombre, pues nunca lo había visto. Pero en cuanto terminé de preguntar, él salió corriendo y se metió al baño, pero al baño de las niñas. Siendo ese un lugar prohibido para mí y todos los varones, salí corriendo a decirle a mi mamá y a las maestras, quienes rápidamente fueron a revisar, pero no encontraron a nadie. Trataron de preguntarme su nombre, pues era un kinder pequeño, conocía los nombres de casi todos los niños, pero en esa ocasión no pude contestarles, pues no sabía quién era. Este suceso se repitió una y otra vez, hasta que las maestras me dejaron de poner atención. Yo seguí viendo al niño en muchas ocasiones, en diferentes partes de la escuela, y hasta llegué a interactuar con él. Mínimamente, pero lo hice. El problema estuvo en la indiferencia de las maestras y mi mamá, pues debido a que no me creían, fueron memorias que mi cerebro bloqueó. Eso hasta años después. Probablemente estaba ya en secundaria. Una noche, una de mis hermanas se enfermó, por lo que cerca de las 12 tuvimos que ir a la farmacia de la esquina. Para llegar a esta, teníamos que pasar por la entrada secundaria del kinder, la que estaba a 3 casas de la mía. A pesar de estar en mi adolescencia y ser un poco más escéptico de esos temas, evitaba lo más que podía pasar frente a la vieja y colorida reja de metal, pues el kinder estaba lleno de oscuridad, de esa oscuridad que te atrapaba. Iba acompañado de mi otra hermana. Cuando pasamos de ida solo evitamos mirar. Llegamos a la farmacia, compramos la medicina necesaria, pero fue cuando veníamos de regreso que tuve el último encuentro con aquel niño. Al pasar por la reja, algo me hizo voltear. De la oscuridad, una sombra se formó rápidamente, abalanzándose en contra de la reja, dejando salir de su boca una sola palabra. Mamá. Mi hermana y yo soltamos el grito más agudo que alguna vez haya escuchado, para inmediatamente salir corriendo. A partir de esa noche fue que los recuerdos de aquel niño regresaron a mi mente. Muchas historias se cuentan alrededor de las escuelas, el más típico siendo que las escuelas eran panteones antes de ser construidas.
Probablemente solo sea un mito para espantar a los chiquillos maleducados, pero puedo asegurar que lo que les cuento es real. No sé si fuera un alma en pena, un espíritu, mucho menos sé qué le pasó a ese niño. Solo espero que ahora ya esté descansando en paz y que no siga atrapado en esa, mi primera escuela. Muchas gracias por visitarme en mi pequeño hogar. Si les gusta este formato, seguiré subiendo historias así, incluso después de octubre. Si ustedes tienen alguna historia que deseen compartir, pueden escribirme a mi correo electrónico que está en la descripción. No se olviden dejarme saber su opinión y, si les gusta, dar like. Suscribirse si son nuevos por aquí, pues aún hay muchas sorpresas. Hoy no es necesario imaginarse que las historias narradas son reales, pues según las personas que las compartieron conmigo, lo son. Así que solamente queda decir, luces fuera.